Hola, bienvenidos, bienvenidas. La capacitación que vamos a dictar en el día de hoy tiene que ver con bioseguridad aplicado a la cosmiatría y a la estética. Básicamente vamos a hablar de todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar dentro del gabinete de una manera segura, de una manera confiable y brindando un servicio de excelente calidad. Básicamente, el temario que vamos a abordar en esta capacitación tiene que ver con la definición de bioseguridad y a partir de esta definición los diferentes temas se fueron concatenando para poder llevar adelante estas normas de bioseguridad. Hablaremos de los elementos de protección personal o también conocidos como EPP o EPI, elementos de protección individual. También hablaremos de la higienización de nuestras herramientas o superficies inertes donde entran en contacto nuestros clientes. Hablaremos del lavado de manos, del uso de los cosméticos que empleamos dentro del gabinete, de la gestión de los residuos y algunas directrices generales para tener en cuenta al momento de trabajar en el gabinete. Comencemos definiendo el tema de bioseguridad. Básicamente, cuando nosotros hablamos de bioseguridad, nos estamos refiriendo a un conjunto de medidas preventivas que tengo que llevar a cabo, que debo realizar, destinadas ¿a qué? A mantener bajo control algunos riesgos laborales que pueden venir de diferentes tipos de agentes. ¿Cómo pueden ser? Agentes biológicos, sobre todo en tiempos de pandemia, tenemos que prestar atención a este tipo de agentes biológicos, agentes físicos, cualquier sustancia extraña, sólida, que pueda llegar, pequeña que sea, o micropartícula, que pueda afectar mi integridad, químicos como vapores o sustancias tóxicas, y últimamente se está hablando mucho de los factores ergonómicos, que tienen que ver con la posición que nosotros adoptamos al momento de trabajar en el gabinete. Nosotros cuando trabajamos en el gabinete debemos estar trabajando de una manera cómoda. Dependiendo de la actividad que ustedes realicen en el mundo de la estética, podemos adoptar diferentes posturas, pero si esa postura se vuelve viciosa, podemos llegar a provocar algún accidente o incidente sobre el cuerpo de nuestro paciente. Entonces, si yo aplico estas medidas preventivas, voy a lograr prevenir cualquier tipo de lesión o impacto nocivo y voy a poder brindar un servicio de excelente calidad y que no atente contra los tres actores principales de esta maravillosa obra de teatro, que es la profesión que nosotros desarrollamos, que es el profesional, el cliente y el ambiente. Nosotros sabemos que sin estos tres actores no podríamos desarrollar la profesión. Sin un profesional no podríamos, sin un cliente no sabríamos a quién darle nuestros servicios, y no debemos olvidarnos que el medio ambiente, ya sea el micro o el macro, son muy importantes a la hora de brindar un servicio de excelente calidad. Nombré la palabra medidas preventivas, y antes que nada debemos considerar y tomar conciencia de que nosotros contenemos líquidos. Nuestros líquidos corporales son portadores de microorganismos. Entonces, esos microorganismos que viven en simbiosis con nosotros, ya sea de manera interna o de manera externa, como es lo que constituye la flora cutánea de nuestra piel, vamos a tener que tener ciertas medidas preventivas normales y aplicar medidas de sentido común. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de enfermedad que pueda provocar la migración de estos microorganismos de mi cuerpo hacia la clienta o de la clienta hacia mí. Siempre debemos pensar que los tres actores se retroalimentan. Entonces, voy a tener que utilizar, ya dije, el sentido común, y voy a utilizar algún procedimiento, alguna técnica destinados a protegerme a mí como persona y a proteger a mi paciente de alguna posible infección que estos agentes puedan provocar.
Cuando hablo de agentes, y desde el punto de vista de que asumimos que los líquidos corporales están contenidos de microorganismos, estamos hablando de bacterias, de virus, de hongos, de levaduras. ¿En qué momento, durante la atención que yo le estoy brindando a mi paciente, puedo llegar a provocar algún tipo de infección de las más conocidas que hasta el momento de la pandemia eran lo que podíamos correr riesgo, como es el SIDA, los 3 tipos de hepatitis, los herpes, algún tipo de infección, y hoy por hoy el coronavirus? Es por eso que donde yo veo el vaso medio lleno cuando hablo de coronavirus, y le agradezco en parte a la pandemia que haya llegado, porque nos permite a nosotros poner un freno de mano a la vida vertiginosa que veníamos llevando de trabajo. Era un turno detrás de otro, y quizás habíamos descuidado muchas técnicas de protección dentro del gabinete. Entonces coronavirus vino a decirnos, momentito, ahora vamos a trabajar de otra manera, nos vamos a higienizar, vamos a aumentar la frecuencia de nuestra limpieza. Entonces, si estos líquidos están cargados de microorganismos, es decir, microbiológicamente, estos microorganismos pueden llegar a ser patógenos. Un microorganismo, cuando se encuentra fuera de su hábitat natural y sus recursos se ven escasos, puede convertirse en un microorganismo patógeno o no. Y me puede infectar a mí de 2 maneras. Me lo puede hacer de una manera directa, es decir, que voy a entrar en íntimo contacto con el microorganismo, mi piel o las mucosas, o de manera indirecta, utilizando un vector que puede estar contaminado con él y entrar en contacto con mi piel y mucosas. Entonces, si este microorganismo va a entrar en contacto conmigo, yo me voy a llamar huésped. Entonces, ¿cuáles son los líquidos, antes de continuar, que debemos identificar dentro de nuestro gabinete? Estos líquidos que yo puedo llegar a entrar en contacto en los servicios estéticos son la saliva, la sangre, las lágrimas, el sudor, el semen, la secreción vaginal, la leche materna. Y no nos olvidemos de cualquier tipo de excreción que pueda originar alguna glándula, alguna patología que tengamos en nuestra piel que pueda tener contenido microbiológico. Vamos a definir 3 conceptos muy importantes que los vamos a utilizar a lo largo de esta charla. El primer concepto es la definición de biocarga, o carga biológica o carga microbiológica. Es la cantidad y tipo de microorganismos que se van a encontrar presentes en cualquier elemento vector de transmisión, que puede o no ser vector, pero pueden ser mis herramientas de trabajo, mis elementos de trabajo. Las superficies que entran en contacto con nuestra clienta pueden estar con una determinada biocarga. Luego podemos hablar de patógeno, que es esa entidad biológica, y acá no digo microorganismo porque voy a incluir a los virus. Los virus son considerados entidades biológicas porque solamente son una estructura proteica con material genético en su interior y no realizan todas las funciones fisiológicas como el resto de los microorganismos. Es por eso que hablo de entidad biológica para poder agruparlos a los microorganismos, a las bacterias, a los hongos, a las levaduras y a los virus. ¿Qué van a provocar? Si es patógeno, van a provocar alguna alteración, una enfermedad o una infección en el huésped. Y aquí hablamos de huésped, no es lo mismo que el concepto que manejamos en hotelería, que el huésped es el que se aloja en un determinado establecimiento. Aquí el huésped es quien aloja a este microorganismo que puede llegar a ser patógeno o no. Si va a ser patógeno, me va a provocar a mí alguna alteración, alguna enfermedad. Si no es patógeno, estamos hablando de un microorganismo que puede ser comensal, es decir, que él vive a expensas mías de mis desechos y no me afecta, o mutualista, es decir, que entre los dos nos beneficiamos. Él consume de sus desechos y sus desechos me benefician a mí. Hablamos de que teníamos que utilizar el sentido común para protegernos y disminuir esta clase de riesgos dentro del gabinete. El primero de los elementos que voy a utilizar para prevenir estos riesgos es colocar una barrera. Entonces, vamos a tener que utilizar lo que se denominan elementos de protección personal, que son barreras que me van a impedir a mí contaminarme y, por supuesto, una consecuente infección o enfermedad
ingresando por diferentes vías. Es decir, como yo tengo diferentes vías, se diseñaron diferentes tipos de barreras para prevenir esta infección. Pueden ser por la vía oral, la nariz y la boca, por la vía auditiva, por la vía ocular o la vía cutánea, es decir, tronco y extremidades. En la industria, yo vengo del palo de la industria farmacéutica y la industria química, existe la figura del licenciado en seguridad e higiene que trabaja a la par del gerente de aseguramiento de la calidad para que se cumplan todas las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es una buena práctica de manufactura? Es independizarme del personal y elaborar y obtener un producto de excelente calidad, no importa quién lo haya elaborado. Entonces, ese personal tiene que estar protegido porque existen diferentes tipos de riesgo, así como nosotros dentro del gabinete, en la línea productiva también hay riesgos. Entonces, a nivel de industria, es que el licenciado en seguridad e higiene, el encargado de la seguridad e higiene de la planta, entrega material, elementos de protección personal y deben registrarse en una planilla. Deben recibir capacitación y esto es una resolución nacional que debe cumplir cualquier tipo de empresa. Nosotros no es que la vamos a tener que cumplir, pero básicamente hay que considerar que los elementos de protección personal los debemos utilizar. ¿Qué tipos de elementos de protección personal vamos a tener? Como bien dijimos, va a depender de la vía que voy a proteger. Si estamos hablando de la cabeza, podemos hablar de gafas, de máscaras o de barbijo, de las cofias. Si estoy hablando de miembros superiores o miembros inferiores y el tronco, hablamos de guantes, de mangas descartables, de lambo, del camisolín y de zapatos de seguridad, que en nuestro caso ya vamos a hablar de qué tipo de zapato tenemos que utilizar, pero no se habla como en la industria de un zapato de seguridad con ciertas características. Si hablamos de la protección cefálica, hablamos primeramente de la cofia. La cofia es de un material muy endeble, biodegradable, generalmente es descartable y cumple la función de proteger a nuestra cabeza para que ella no desprenda ni células muertas, ni caspa, ni pelo sobre el lugar donde yo esté trabajando. Le hace el rostro de una clienta, el cuerpo de una clienta. Obviamente que si yo tengo el pelo largo voy a tener que recogerme el pelo y colocarme la cofia, porque la cofia en sí no lo va a poder contener. De esa manera yo voy a evitar cualquier tipo de partícula que caiga sobre el rostro de mí. Si hablamos de gafas y de máscaras, la función va a ser impedir que se proyecten o algún tipo de salpicadura sobre mis ojos o sobre mi rostro. Todos sabemos que, por ejemplo, el coronavirus se transmite a través de las famosas gotitas de flush. ¿Qué son las gotitas de flush? Son esas gotitas que despedimos, que a veces son macroscópicas, pero en la gran mayoría son microscópicas, al hablar, al estornudar o al toser. Acá voy a hacer un parate y voy a decir que los elementos de protección personal son propios, sobre todo en la gafa y la máscara, que son reutilizables. Los otros pueden llegar a ser descartables, los elementos, pero en este caso son reutilizables. Se deben limpiar una vez que lo terminé de emplear y se deben guardar correctamente. No dejárselos tirados por cualquier lado, ni tampoco deben prestarse. Son de uso personal, no se prestan. Si hablamos de barbijos y de tapaboca, acá podemos tener dos caminos a seguir. O compramos descartables y los tiramos, o compramos algunos que los podamos reutilizar y que estén en excelentes condiciones higiénicas. ¿Cuál va a ser la función de este barbijo o de este tapaboca? Prevenir la inhalación de aire contaminado, ya sea por un vapor, por alguna sustancia tóxica, y a su vez evitar la proyección de estas famosas gotitas de flush sobre el rostro de mi paciente. Podemos tener descartables, podemos tener reutilizables, siempre le vamos a tratar de pedir a la clienta que disminuya el nivel de conversación, y si vamos a realizar algún tratamiento facial, siempre entregarle cuando se retira un barbijo nuevo, porque si ella se llega a colocar su tapaboca que trajo de su hogar, corremos el riesgo de que ese tapaboca no sabemos en qué condiciones higiénicas está y le provoca una irritación. Entonces le vamos a brindar uno limpito y estéril, 0 kilómetros que se pueda llevar a su casa. Si hablamos de las extremidades superiores o inferiores, también van a cumplir la función de evitar cualquier tipo de salpicadura y ser de un material dentro de lo posible impermeable y por el cual se escurra cualquier tipo de líquido.
Si hablamos de miembros superiores, podemos hablar de las mangas que vienen descartables. Quizás yo tengo un ambo que tiene manga corta y necesito proteger mi antebrazo, entonces vienen unas mangas descartables que tienen elástico en las dos extremidades. Y en el caso del calzado, vamos a hablar de un calzado que tenga que ser cómodo. Traten en lo posible de que el calzado sea de uso exclusivo dentro del gabinete, no ingresen con calzado de la calle dentro del gabinete, que sea cómodo, sobre todo si van a estar mucho tiempo parados. Si realizan masajes, es más beneficioso que se saquen el calzado y trabajen descalzas. Y si no tienen, ese día no tienen el calzado, se pueden colocar un cubre calzado. Vamos a hablar de los guantes descartables. Este sí es un elemento que no vamos a poder reutilizar, es decir, el guante es completamente descartable, no se puede reutilizar. ¿De qué tipo de materiales vienen? Un montón. Ustedes pueden elegir de látex, de neopren, de nitrilo. Esto va a depender de si ustedes presentan o no alergia al látex o alergia al polvo que traen en su interior. Algunos vienen con polvo, otros vienen sin polvo. Una característica importante de los guantes es que es mi segunda piel, ¿sí? Yo voy a colocarme un guante y debo chequear de que me debe quedar cómodo, no flojo ni ajustado. Debo considerarlo como si fuese mi mano sin guante. ¿Para qué tengo que tener en cuenta estas cuestiones? Primero, porque debo manejarlo y sentir que la mano tiene la movilidad normal como si no lo tuviese. Segundo, si yo lo tuviese flojo y yo quisiera trabajar, por ejemplo, con un pincel, me voy a colocar porque soy diestra, coloco mi guante. Si yo lo tuviese flojo, voy a estar pensando, ay, se me sale el guante y no voy a poder tener un buen agarre de mi herramienta de trabajo. En un pincel, el riesgo no sería más que introducirle la cerda en el ojo a mi clienta. Pero si estamos hablando de un dermaplaning, estamos con un bisturí. Y yo no puedo estar concentrándome en que ese bisturí pueda llegar a lastimar. Y si me queda chico, no voy a poder hacer una correcta extensión de dedos y voy a quedar con los dedos entumecidos y va a llegar un momento en que me va a molestar y voy a provocar un accidente. Así que la característica número 1 es no ser alérgico y la característica número 2 es que me tiene que quedar como la segunda piel. ¿Cómo me los voy a retirar? Nosotros sabemos que antes de colocarnos un par de guantes tenemos que lavarnos nuestras manos. Vamos a terminar de trabajar, de atender a nuestra paciente y puede pasar una situación particular. Yo estoy trabajando con mi paciente y de repente toqué una superficie que está contaminada. Si yo tengo la suerte que dentro del gabinete tengo una fuente de agua segura, obviamente, yo puedo lavarme las manos. Que yo tenga los guantes no quiere decir que no me pueda lavar las manos. Recuerden, siempre y cuando esté trabajando con la misma cliente. Me voy a lavar las manos y voy a seguir trabajando. Les doy un ejemplo, se nos puede haber caído algo al piso y sin querer el guante tocó el piso. Me lavo las manos y sigo atendiendo. Una vez que se fue esa clienta, me los voy a sacar a los guantes. ¿Cómo me los voy a sacar a los guantes? Y acá vamos a hacer un repaso de cómo se deben quitar los guantes de manera correcta, evitando tocar la superficie que está sucia o contaminada, que sería la palma de las manos. Y que no sabemos, porque la contaminación es microscópica, el dorso también. Depende de la mano que sean más hábil, lo pueden hacer con la izquierda, lo pueden hacer con la derecha. Voy a pellizcar el guante y voy a tratar de sacarlo completamente sin tocar la superficie que está sucia. Y con los deditos voy a tratar de trabajar para que estos deditos salgan completamente. ¿Cómo voy a hacer con la otra mano? Voy a meter el dedito para no tocar y voy a proceder a envolver mi otro guante, lo voy a tratar de introducir, y de esta manera toda la parte sucia quedó guardada dentro del guante. Así lo voy a tirar. No manipulen, no traten de hacer un bollito, no traten de hacer un nudito. Así lo voy a dejar. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a lavar las manos. Si hablamos del cuerpo, hablamos de nuestro ambo. El ambo es nuestra presentación. A través del ambo yo me presento como un agente de salud. Debe estar impoluto, impecable, con agradable olor.
Ustedes eligen el color con el que más se sientan cómodas, pero el ambo es de uso exclusivo dentro del gabinete. No debo andar por la calle ni llegar con ambo al gabinete. Este ambo lo voy a cambiar la cantidad de veces que ustedes quieran, y en tiempos de pandemia yo recomiendo que refuercen con un camisolín descartable. Tratemos en lo posible de, y acá viene un consejo, porque me sale la bióloga de adentro, de evitar tanto descartable. Si se puede reutilizar, mejor, porque estamos descartando mucho material descartable al pobre planeta, y hoy por hoy, antes los animales marinos se envolvían en bolsas porque comenzó el boom de la bolsa plástica. Hoy se están envolviendo en barbijos. Así que tienen que estar impecables, y obviamente ustedes chequearán si los van a cambiar diariamente o si van a llevar ambos dentro del gabinete. Pasamos el primer elemento de protección, que son los elementos de protección personal. Vamos al segundo concepto por el cual yo voy a bajar esos riesgos por los cuales yo me enfrento dentro del gabinete, y es la limpieza. Hace 2 años que estoy trabajando para el Colegio de Cosmetólogos y estoy haciendo un trabajo de investigación, sobre todo en el manejo de algunos conceptos que tienen que ver con la higiene de nuestras herramientas de trabajo, y me he llevado una gran sorpresa. La gran mayoría de los profesionales desconoce cuáles son los pasos básicos de la limpieza, los pasos básicos de la higiene de los elementos de trabajo, o los pasos básicos de la sanitización de sus herramientas de trabajo. Escucho por ahí, porque yo esterilizo con alcohol, porque yo desinfecto con clorexidina. Nunca escucho lo limpio previamente. Entonces fue un tema que a mí me preocupó y mucho, porque si los pasos de la higiene no están dados correctamente, lo único que estoy haciendo es desperdiciar tiempo y dinero. Definamos qué es la limpieza entonces. Es el paso previo, fundamental e importantísimo de cualquier proceso de desinfección y o esterilización, dependiendo del tipo de herramienta que esté utilizando. ¿Cuál es el objetivo de la limpieza? Eliminar la materia orgánica, el detritus, la suciedad, los restos de células muertas, los restos de productos que quedan pegados en mi herramienta. ¿Y qué van a hacer? Van a proteger a los microorganismos. Toda esa suciedad, englobémoslo en una sola palabra, esa suciedad va a proteger a los microorganismos. Cuanto más protegidos estén los microorganismos, el proceso de sanitización no será el adecuado y el de esterilización. Es por eso que, si el instrumental no está limpio, los siguientes procesos, que es el de desinfección y esterilización, no van a ser totalmente efectivos. ¿Por qué? Porque la presencia de la suciedad interferirá en la acción del sanitizante, ¿sí? La va a proteger a las bacterias, va a proteger al microorganismo, y yo no voy a poder ingresar con mi sustancia química, que es la instancia 2, la sanitización. Dijimos entonces que es la remoción de todo material extraño que se va a adherir a los diferentes objetos. El peor de los casos, que es el mejor de los casos, es un quitacomedón. Imagínense que ustedes han hecho una limpieza, ha quedado en la piel, porque yo cuando hago una higiene facial no saco todo el producto, ha quedado resto de producto, puede haber quedado resto de maquillaje, y yo voy a sacar un comedón que está con una carga microbiológica importante. Toda esa mezcla de producto hace las veces de escudo protector del microorganismo que estoy sacando dentro del comedor. También lo voy a aplicar a los pisos, las paredes, las camillas, las sillas, a las superficies donde entra en contacto la piel de mi cliente. ¿Qué elementos básicos y elementales voy a utilizar? Agua y jabón. El agua puede ser tibia, porque de esa manera va a favorecer la desnaturalización de las proteínas. El detergente puede ser un poquito más avanzado, pero con un simple detergente o con un jabón blanco está más que suficiente. Puede ser enzimático, que me ayuda también. Este proceso, ¿qué es lo que hace? Hablamos de la biocarga o la contaminación microbiana inicial, biocarga, estamos hablando de lo mismo. En este proceso, como yo voy a desprender el material orgánico considerado suciedad, en parte esta carga microbiológica se va a ver disminuida por arrastre. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Cuando ustedes tienen que lavar sus elementos de trabajo, le hace un pincel, espátulas, recipientes,
lo que van a hacer es, en el lugar donde ustedes lavan el material, delimitar zonas. De esa manera evitaremos la contaminación cruzada, porque en algún momento puedo cruzar algo que está limpio con algo que está sucio. ¿Cómo lo delimito? Simplemente consíganse 2 bowls y uno que lo pongan de un color y sepan que si es rojo está sucio y si es blanco está limpio. O ponen la palabra sucio, limpio. Entonces, de esa manera evitamos la contaminación cruzada. Al momento de lavarlo, voy a saber qué es lo que tengo que lavar y qué es lo que ya está limpio. ¿Cómo actúa la limpieza? El paso número 1 de la higienización de mis herramientas. Primero lo va a hacer por una acción mecánica. Cuando yo voy a lavar una herramienta, lo que tengo que hacer es no frotar, sino frotar, pero cepillar en un solo sentido, no el frotado con zigzag, porque lo que hago es llevar y traer esa materia orgánica. Entonces lo voy a hacer en un sentido. Si tenemos presión de agua, nos va a ayudar mucho más al desprendimiento de la suciedad. Luego vamos a tener una acción química, porque obviamente vamos a utilizar jabón o vamos a utilizar un detergente. Y vamos a tener una acción térmica, porque les comenté que es en la única instancia en donde está permitido utilizar agua caliente, ¿sí? Porque no hay riesgo de desprendimiento de vapores tóxicos. Y además porque me ayuda a desnaturalizar a las proteínas. Cuando voy a realizar cualquier tipo de higiene, de lavado de mis herramientas, siempre recuerden que tienen que tener sus elementos de protección personal, le hace gafas y guantes principalmente. El lavado puede ser manual, debajo del chorro del agua canilla, con guantes por supuesto. Puede ser mecánico, si tienen la suerte de tener algún equipo que bajo presión utilicen agua con presión, o puede ser el lavado ultrasónico. De todos los lavados, el más efectivo de todos, y el que está comprobado y garantizado que es el que mayor desprende materia orgánica, es el ultrasónico. ¿Cómo funciona? Es un aparato que fuese como si fuese una olla en donde yo voy a colocar un colador, donde voy a colocar todas mis herramientas que están sucias. Estas herramientas van a comenzar a vibrar, pero esa vibración es tan potente que lo que logra es que se desprenda la materia orgánica y con esta disminuya la carga microbiológica inicial. Luego, para poder tener una eficiente limpieza, sí o sí debo hacer un adecuado enjuague de mis herramientas. Si yo no hago un adecuado enjuague, me van a quedar restos de detergente que van a interferir en el accionar del sanitizante, que es el paso. Es decir, que debo enjuagar muy bien. Obviamente, cuando hablo de enjuague, estoy hablando de manejar agua segura, agua potable, agua mineral, el agua que ustedes quieran, pero tiene que ser segura. Y finalmente, otro de los pasos también importante es el secado. Cualquier tipo de herramientas que nosotros dejemos húmeda, corremos el riesgo que o se estropeen o favorezca el desarrollo de microorganismos. Por ejemplo, el lavado de un pincel, una vez que yo lo tengo bien enjuagado, no lo voy a dejar secar en este sentido. ¿Por qué? Porque el agua que está en la cerda va a escurrirse por este cinturón y si este material es de madera, la puedo llegar a pudrir. Y si no fuese de madera, el contenido de agua que se junte aquí puede favorecer el desarrollo de microorganismos. Es decir, que los pinceles siempre se secan escurriéndolo en este sentido. Todas las piezas o elementos de trabajo que tengo secos, traten en lo posible de guardarlos. Y que este secado se haga con tela, con toallas de papel, no con toallas de tela, porque la toalla de tela queda acumulada la humedad y también favorece el desarrollo de microorganismos. Entonces, un rollito el famoso rollo de cocina, está más que bien. Acá les voy a mostrar una pieza. Vamos a imaginar que estamos en el microscopio y que colocamos un elemento de trabajo, por ejemplo, una espátula plástica, debajo del microscopio. Ese objeto está contaminado. ¿Y qué vamos a ver debajo en el microscopio? Vamos a ver la presencia de las manchitas, que es la suciedad, microorganismos común y corriente, vamos a tener microorganismos un poquito más resistentes, como es el caso del Mycobacterium tuberculosis, y estructuras mucho más resistentes que no se van a eliminar con una simple limpieza. Estas estructuras van a necesitar un proceso más avanzado. Esta estructura son estructuras, valga la redundancia, que genera la bacteria cuando la condición ambiental se le ve adversa. Entonces ella se quiere proteger.
Hace poco leí un artículo que se encontraron esporas bacterianas en jarrones egipcios. Imagínense el poder de resistencia que tienen esas esporas. Y generalmente las generan microorganismos patógenos, es decir, que si quedan estas esporas, corro riesgo que en algún momento esporulen y me enfermen. Entonces, ya limpié, ya hice el paso número 1, que es la eliminación de la suciedad y disminuir en parte la carga microbiológica. Vamos al paso número 2, que es la desinfección. Este proceso va a cumplir la función de reducir aún más la contaminación microbiana inicial. Esa es su función, no la de sacar materia orgánica. Si llegara a haber materia orgánica, la función se va a ver inhibida. ¿Cómo voy a llevar adelante la desinfección? Por una destrucción de agentes infecciosos. Es decir, yo lo que voy a hacer es destruir a los microorganismos que pueden ser infecciosos o contaminantes de cualquier tipo de objeto o ambiente en el cual yo esté trabajando. Me va a eliminar, sí, la forma vegetativa, la célula vivita y corriente, cumpliendo con todas sus funciones fisiológicas, pero no las esporas bacterianas. Como les dije anteriormente, son estructuras muy resistentes que necesitan un paso más. Esta desinfección va a eliminar muchos microorganismos, alterando su estructura o su metabolismo, es decir, que los va a matar. Pero tengo que tener ciertos factores al momento de elegir el proceso o la vía que voy a utilizar para realizar la desinfección. Primero, el tipo de microorganismo. ¿Por qué? Porque los microorganismos pueden presentar cierta resistencia al desinfectante. No es lo mismo una bacteria que un hongo, que una levadura, y dentro de las bacterias no es lo mismo una Escherichia coli que un Staphylococcus aureus o una pseudomonas, que pueden llegar a tener ellas frente a cualquier tipo de desinfectante cierta resistencia. Eso lo tengo que tener en cuenta. ¿Qué cantidad de microorganismos voy a tener en mi herramienta? No es lo mismo la cantidad de microorganismos que puede llegar a tener un quitacomedón que una espátula, que lo único que la utilicé fue para levantar productos. Entonces, a mayor cantidad de microorganismos voy a tener mayor tiempo de exposición de este detergente. El tiempo de acción y la temperatura. Siempre que vayan a comprar algún producto químico para la función de desinfección o esterilización, deben asesorarse por el proveedor de este producto. Es decir, preguntarle las diluciones, preguntarle cuáles son sus conservaciones, sus técnicas de conservación, si lo tengo que poner en una botellita color caramelo, etc. Siempre deben preguntar el manual del usuario del producto químico que vayan a adquirir. No se lo sabe decir el proveedor, en Google seguro que está. Concentración del desinfectante, a mayor tiempo de acción, menor tiempo de concentración, porque puede estar más concentrado. La superficie, no es lo mismo una superficie irregular, como en el caso de este pincel, que una superficie lisa, como sería el caso de una espátula plástica o de un recipiente de cerámica que no tiene ninguna superficie irregular, que pueda quedar acumulada materia orgánica y por ende microorganismos. Y la cantidad de materia orgánica. ¿Por qué? Porque puede haber pasado que yo no realicé correctamente la limpieza y me haya quedado restos de materia orgánica que pueda llegar a interferir en el desinfectante. Las características generales de los desinfectantes es que destruyen patógenos y saprófitos. Los patógenos son los que ya dijimos, aquellos que producen una enfermedad en el huésped que los aloja. Y el saprófito es aquel microorganismo que, si yo no realicé una adecuada limpieza, va a vivir a expensas de esa materia orgánica que quedó porque la limpieza fue deficiente. Se realiza, la acción que tiene el desinfectante es por acción química, debe realizarse siempre y cuando se haya realizado una correcta limpieza previa y debe ser acorde al material y al nivel de desinfección que se necesita. No es lo mismo desinfectar un quitacomedón que desinfectar una superficie lisa en donde yo deposito quizás una crema o una máscara. También debemos prestarle atención a que el material no se vea afectado por la acción química del desinfectante, porque quizás me lo liberó de muchos microorganismos, pero me estropeó la herramienta.
Tiene que ser de amplio espectro. ¿Qué quiero decir con que sea de amplio espectro? No puedo comprar un desinfectante para bacterias, uno para hongos, uno para levaduras, que me voy a fundir. Por eso que generalmente los desinfectantes son de amplio espectro. Mata virus, bacterias, hongos y levaduras, como pueden haber leído alguna vez en algún desinfectante en aerosol. ¿Tiene que tener una acción rápida? Pues claro, porque yo no puedo estar esperando un día y medio a que termine de actuar, porque mis herramientas o se van a estropear, mucho tiempo de contacto con el producto químico, y porque yo necesito trabajar. Ya tiene que ser acción rápida. Que no se vea afectado por condiciones medioambientales, es decir, que si yo lo dejo a la luz, que no se descomponga, que si lo dejo cerca de una fuente de calor, no se desnaturalice. Eso también lo deben chequear con el proveedor. De más está decir que no puede ser tóxico, porque puede llegar a quedar algún resto y esto afectar la piel de mi clienta. Tiene que ser compatible con las superficies, como lo que decía anteriormente. Me saca todos los microorganismos, pero resulta que me corroe la superficie. Si va a tener olor, que sea agradable y preferiblemente que no tenga olor, porque muchas veces la gente es susceptible a la presencia de estos olores extraños en nuestras herramientas de trabajo. En tiempos de pandemia es una de las cuestiones más importantes, es que sea económico. Si hacen un inventario de la cantidad de litros de alcohol o de lavandina que estamos empleando desde que comenzó la pandemia, es un montón. Por eso tiene que ser económico. Que sea estable en el tiempo, es decir, que al menos me dé un par de horas para trabajar, no es que se descomponga ni se desnaturalice apenas lo termino de preparar, es decir, que me dé un tiempo, o sea, preparo cierta cantidad y me es útil, tiene una fecha de vencimiento extendida. Que sea de fácil uso, es decir, que no tenga que estar aplicándolo o que tenga que dar algunas cuestiones medias extrañas para poderlo aplicar, que tengo que tener la luz apagada, que no haya corriente de aire, no, que sea de sencillo uso. Que no deje efecto residual y si lo llegara a dejar, que no sea tóxico. Y el último de los aspectos a tener en cuenta y las cualidades de los desinfectantes, y lo pongo con signo de admiración, tiene que ver con que sea soluble en agua. ¿Y por qué hago este destacado? Porque muchas veces he visto que en nuestro afán de querer desinfectar colocamos los productos puros. El producto puro es inviable, es decir, no tiene ningún sentido que coloquemos un producto puro para poder eliminar microorganismos. Los microorganismos son células, ¿sí? Todas las células tienen un principio que se denomina el principio de permeabilidad, el cual rige la membrana plasmática, es decir, la barrera que separa el interior de la célula con el exterior de la célula. Esta barrera, esta membrana plasmática, contiene en su espesor canales por donde va a ingresar un vectorcito o un vehículo, que es el agua, llevando desechos y alimento. Alimento para ingresar, desechos para expulsar. Pero esta membrana solo reconoce al agua para poderse abrir. No va a reconocer otra sustancia. Es decir, que si yo a la célula la quiero matar, y coloco el alcohol o la lavandina o cualquier otra sustancia química pura, la membrana no va a reconocer el agua porque obviamente no está y no se va a abrir y lo único que voy a hacer es desperdiciar producto químico. Es por eso que lo tengo que diluir. El alcohol al 70%, el hipoclorito de sodio al 5%, el glutaraldehído al 2%. De esa manera engaño a la membrana del agua, abre sus compuertas e ingresa la sustancia tóxica y la mata. Dentro del gabinete nosotros trabajamos con distintos tipos de instrumental que lo vamos a clasificar de acuerdo al nivel de contacto que entre con la piel de nuestra clienta. Tenemos material no crítico, material semicrítico y material crítico. El no crítico básicamente va a necesitar una limpieza y una desinfección y con eso está más que suficiente. Por ejemplo, un pincel, una espátula, un bowl, una paleta, con una limpieza y una desinfección está bien. El semicrítico va a necesitar limpieza y desinfección, pero tengo que tener en cuenta que entra un poquito más en contacto con la piel de mi clienta, como es un electrodo, una punta de diamante,
un dispositivo estético o un cabezal estético. Yo una vez que lo tengo que haber limpiado y desinfectado, tratar en lo posible de protegerlo. Y finalmente voy a tener el material crítico al cual le voy a requerir realizar el proceso de esterilización. El proceso de esterilización solamente lo voy a realizar si mi instrumental entra en íntimo contacto con la piel de mi cliente. Le hace quitacomedones, tijeras, pinza de depilar, correcutículas, alicate y la espátula ultrasónica. Ahí ya estamos hablando de esterilización porque el nivel de contacto es mucho más profundo que el resto de los elementos que les nombré. Entonces, los diferentes tipos de desinfección van a ser diferentes. Vamos a tener una desinfección de alto nivel, de medio y de bajo nivel. La de alto nivel es letal sobre todos los microorganismos, pero no va a reemplazar el proceso de esterilización. Estamos hablando de, por ejemplo, una desinfección de alto nivel en el caso de la espátula ultrasónica, la cual no la voy a poder introducir dentro de un esterilizador. Pero debo tener en cuenta que si yo voy a realizar los 3 pasos, finalmente debo protegerlo y ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Nivel medio, destruye todas las formas vegetativas, pero las esporas no. Es decir, que quizás no me haga falta el proceso de esterilización. Con un alcohol etílico al 70, que es la desinfección de nivel medio que hacemos normalmente en el gabinete una vez que lavamos y desinfectamos nuestras herramientas. Y la de bajo nivel, es decir, es una desinfección que podría aplicarse a un espátula, por ejemplo. Con amonio cuaternario, fíjense, al 0,1 o al 0,2% ya está más que bien. Puede eliminar solo las bacterias, pero si sabemos que no vamos a tener contacto con virus, ni con hongo, ni con esporas, con esa desinfección estamos bien. Seguimos espiando nuestra herramienta debajo del microscopio. Ya la limpié, ya la desinfecté. ¿Qué desaparecieron? Desaparecieron todos los microorganismos, viables, resistentes y no resistentes. Pero me quedaron las estructuras como las esporas más resistentes. Entonces, esta herramienta que yo, este objeto que tengo debajo del microscopio, aún está contaminado. Por más que esas esporas no estén en condiciones de viabilidad actualmente. Pero si llegaran a mejorar las condiciones externas de agua, luz, pH, oxígeno, pueden esporular, es decir, explotar y desarrollar microorganismos. Y generalmente van a ser patógenos, porque generalmente los microorganismos patógenos son los que forman esporas. ¿Cómo las voy a eliminar a estas esporas? A través del proceso de esterilización. ¿Qué es la esterilización? Es la inactivación, la eliminación, la destrucción total del microorganismo. Mi pieza queda hablando mal y pronto, con 0 bacterias. En microbiología no se habla de 0, se habla de 0 UFC, 0 unidad formadora de colonia. Es decir, no hay nada que pueda llegar a formar una colonia. Provocándole que a la célula. Un daño irreversible, no se recupera. Es decir, que la va a atacar a nivel celular y muchas veces a nivel genético. ¿Con qué objetivo voy a querer tener un elemento estéril? Porque la esterilización apunta a estos microorganismos patógenos que forman esporas. Entonces, estos microorganismos pueden enfermarme o infectar. Es decir, que la esterilización apunta a ese microorganismo más resistente que son los patógenos. Me olvidé decirles antes, en el proceso de desinfección también debemos reforzar nuestros elementos de protección personal. ¿Cuáles son los tipos de esterilización que yo puedo tener dentro del gabinete? Básicamente va a depender si ustedes tienen alguna de esas 5 herramientas que les nombré. Si ustedes no trabajan con ninguna de esas 5 herramientas que les nombré, no tienen necesidad de comprar un equipo esterilizante ni una sustancia esterilizante. Con una correcta limpieza, desinfección y almacenamiento está perfecto. Ahora, si tienen alguna de esas herramientas, porque usan quitacomedón, pinza de depilar, correcutícula, porque hacen mano, sí o sí deben contar con alguna de estas herramientas. ¿Cuál es la primera? El autoclave. Muchos gabinetes suelen trabajar con autoclave. Es un poco más complicado porque trabaja con calor húmedo,
trabaja bajo presión, hay que acondicionar el material para introducirlo en su interior, hay que acondicionar el material una vez que salió porque sale mojado y se debe secar, no se puede romper el envoltorio con el cual lo preparé, tiene sus recaudos. ¿Es viable? Sí, por supuesto, porque el autoclave lo usan en los hospitales y además es mucho más económico. El esterilizador por radiación UV se puede utilizar. Yo soy más partidaria de utilizar la estufita. La estufa es ideal porque hasta si ustedes consiguen el recipiente de acero inoxidable, le introducen ahí las herramientas, lo colocan dentro de la estufa y ya está estéril y ya está conservada la esterilidad dentro de esa recipiente. Pero en muchos de los gabinetes está el esterilizador de cuarzo. El esterilizador de cuarzo tiene ciertos pros y contras, es decir, está flojito de papel. Primero porque no es un equipo en el cual yo pueda introducir completamente la pieza. Es decir, si ustedes ven, yo introduzco solamente las puntas y el extremo opuesto me queda al aire libre. Entonces, pero muchas ya lo tienen, ya lo han comprado, ya lo utilizan. Entonces, para decir no, que es una porquería, les doy unos consejitos para optimizar el proceso de esterilización. Uno de los primeros pasos es haber realizado una correcta limpieza y una correcta desinfección de la herramienta que voy a introducir. Y el otro de los pasos que les recomiendo es, una vez que introducen, por ejemplo, un quitacomedón que tiene doble punta, introducirlo una vez que termina su ciclo de esterilización, con guantes y un pañito, porque obviamente esto levanta temperatura, lo voy a girar y ese extremo que va a quedar al aire libre, si yo lo dejo al aire libre, se volvió a contaminar, tengo que volver a empezar. Lo envuelven con un papel de aluminio, entonces queda protegido. Cuando termina el ciclo de esterilización del otro extremo, hago exactamente lo mismo. Esa pieza con sus dos capuchones, papel aluminio, se encuentra estéril, sus extremos, no el mango, se encuentra estéril. Entonces, de esa manera, así lo voy a poder guardar, no dejar arriba de la mesa auxiliar. Lo mismo va a pasar con la pinza de depilar, con el corre cutículas, trabajar. Si es doble punta, colocar el capucho. Y si es una sola punta, cuando lo retiro, le coloco el capuchón de aluminio. Y podemos utilizar elementos químicos, pero tengan la precaución de que si van a preparar sustancias químicas esterilizantes, lo tienen que hacer con agua estéril, no con agua de la canilla, porque no va a tener mucho sentido. Nosotros lo que queremos es eliminar por completo la carga microbiana. Bien, tan importante como es la limpieza, la desinfección y la esterilización, también es importante el almacenamiento. Así yo ya he llegado hasta la segunda instancia, que es la sanitización, el almacenamiento es muy importante. Las mesas auxiliares no son dormitorios de herramientas limpias. Los equipos de esterilización no son dormitorios de herramientas estériles, porque una vez que yo apagué, está estéril, sí, apagué el equipo, se volvió a contaminar. Entonces, la esterilidad no va a depender quizás del ciclo de esterilización, sino de su manipulación posterior, es decir, de los factores que puedan llegar a afectar a esa pieza que está estéril hasta el momento que yo la use en contacto con la cliente. Los materiales estériles pueden perder su esterilidad porque se abrió la cajita donde estaban, se rompió el paquetito donde estaban estériles, accidentalmente o no. ¿En qué momento? ¿En el momento que te los traslado o en el momento que los tengo almacenados? Siempre los tengo que colocar en una superficie libre, es decir, que no haya nada que pueda llegar a afectar su envoltorio y obviamente que el lugar donde lo voy a guardar, si acabo de hacer todo un proceso de higiene, tiene que estar libre de polvo, ni sucio, ni obviamente sin insectos. Es decir, no voy a colocar una pieza estéril en un lugar donde esté sucio. Pero el almacenamiento es casi tan importante como los tres procesos anteriores. Y seguimos espiando a nuestro objeto contaminado debajo del microscopio. Con la esterilización no tengo absolutamente nada. Repito, siempre y cuando los procesos previos a la esterilización hayan sido correctamente. Imagínense si yo coloco una pieza que quizás está estéril, pero resulta que tiene manchitas de suciedad. Si tiene manchitas de suciedad es porque el proceso de desinfección no fue el correcto, porque si hay suciedad siempre va a haber microorganismos. Bueno,
Paso número 1, elementos de protección personal. Paso número 2, la limpieza, la higiene de nuestras herramientas de trabajo. Paso número 3, el lavado de manos. Si hacemos memoria hasta antes del 20 de marzo del 2020, ¿cuántas veces nos lavábamos las manos? No la cantidad de veces que lo hacemos ahora. Era cuando veníamos de la calle, antes de comer, después de comer, si teníamos niños después de cambiar un pañal, si íbamos al baño después de ir al baño, pero no la cantidad de veces que nos estamos lavando las manos. El lavado de manos es la vacuna número 1 que tenemos hoy por hoy en tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque evita la contaminación cruzada de superficies sucias con superficies limpias. ¿Cuál es su objetivo? Disminuir esa biocarga que puede ser patógena y evitar su diseminación. Es decir, yo tengo las manos sucias, es el típico caso cuando uno tiene las manos sucias y al otro día amanece con conjuntivitis. Te llevaste las manos a la cara y las manos estaban sucias y ese microorganismo que podría haber sido, que era patógeno, se introdujo en tus ojos y provocó una conjuntivitis. Ese es el ejemplo claro de cuando uno tiene las manos sucias. ¡Ay, tengo conjuntivitis! ¿Qué pasó? Y no me lavé las manos. Como dije anteriormente, tener los guantes puestos no quiere decir que no me las voy a lavar a las manos, pero siempre y cuando esté atendiendo a la misma cliente. Entonces yo me puedo lavar las manos siempre y cuando lo haga con agua segura. ¿Cómo me las puedo lavar? Yo soy más partidaria de, si tenemos cerca agua y jabón, me lavo las manos con agua y jabón. Si la situación es coyuntural, como es, por ejemplo, entrar a un local ahora, al banco, al supermercado, y hay alcohol, porque no me puedo lavar las manos con agua y jabón, tratar en lo posible de que se haga con alguna solución hidroalcohólica. Para el momento resuelve el problema, pero lo ideal es volver a casa y lavarse las manos. ¿Cuándo lo voy a hacer? Antes de iniciar cualquier tipo de labor profesional, antes y después de realizar tratamientos, porque además me voy a quitar y me voy a colocar los guantes, antes y después de tocar piel no intacta. Puede pasar de que yo esté trabajando con los guantes, como les dije anteriormente, y hago extracciones con mis manos y con gasa, y me quedan las manos sucias. Si yo no me limpio esas manos, que las podría lavar con el guante, en el caso si no tienen, la van a tener que cambiar, voy a diseminar ese contenido del comedón en el resto de la piel de mi cliente. Entonces es recomendable hacerlo después de tocar piel que no esté sana. Después de haber estado en contacto con líquidos de precaución universal, podemos estar trabajando, no sé, haciendo una depilación definitiva y la estamos haciendo en la zona de los genitales y por accidente tocamos. Después de manipular objetos contaminados, como les decía hoy, estoy trabajando, se me cayó un objeto y estaba sucio, me lavo las manos para evitar el contagio. Antes y después de colocarse los guantes. ¿Por qué es tan importante antes? Porque debo tratar de sacar cualquier tipo de flora que pueda desarrollarse mientras yo tenga los guantes puestos. Y de haberse desarrollado esos microorganismos mientras yo tuve los guantes puestos, por ejemplo, 45 minutos, al lavarme, al quitarme los guantes, lo que hago es desprender toda esa formación entre paciente y paciente, y obviamente porque me voy a sacar los guantes, y después de haber tocado dinero y el celular. El celular dentro del gabinete, traten en lo posible de no tenerlo. Gracias a la pandemia y a la explosión de tanta red social, se ve que se trabaja dentro del gabinete porque obviamente nuestro celular hoy es nuestra cámara de fotos y manipulan el celular con los guantes puestos. No, está mal. El celular, si antes, hace 20 años atrás, el dinero era la principal fuente de contaminación, hoy lo es el celular. Estas son las 2 técnicas de lavado de manos, que esta la pueden encontrar en internet, siempre es recomendable si tienen un gabinete o pegarla en el baño, para que la gente como que se siente intimidada que se tiene que lavar las manos. Yo les voy a contar que trabajando para la industria farmacéutica realicé un trabajo, una investigación. Y hisopé las manos de 2 grupos de operarios, que se lavaban las manos normalmente como ellos se la lavaban, y a otras les dije que se las tenían que lavar de cierta manera. Hisopé sus manos y lo cultivé en un medio de cultivo. Les dije a los dos grupos que se laven las manos. A uno le dije que se la lave como ellos quieren, y al otro les dije que se la laven cantando el feliz cumpleaños 2 veces. Y con la técnica
esta que se ve en esta infografía. El dorso, la palma, entre los dedos y el pulgar. Luego los hisopé a los dos grupos. Adivinen dónde tuve mayor biocarga. En aquel grupo en donde se lavaron a la cachetada. Es decir, la carga microbiológica inicial que tenían antes de lavarse las manos no se redujo mucho. En cambio, en los que se lavaron las manos con la técnica correcta, se redujo casi a cero. Es decir, validamos la técnica de lavado de manos de esta manera. La misma técnica si utilizamos alcohol en gel o alguna solución en suspensión líquida. Bien. Cuando hablamos de uso de cosmético, estamos hablando de microbiología cosmética, tema que no veo que se hable mucho, tema del cual he trabajado y he hecho haciendo investigaciones y preguntando. En las carreras se da microbiología cosmética muy poco. ¿Por qué es tan importante esto? Porque así como yo tengo que tener mis herramientas limpias y en perfectas condiciones higiénicas, yo también tengo que tener mis productos con los cuales voy a trabajar en excelentes condiciones. Para arrancar, debemos tener en cuenta que para poder adquirir los productos, estos productos tienen que estar autorizados por la autoridad sanitaria competente del país donde estén. En la Argentina es ANMAT, en Estados Unidos es FDA, en Uruguay es el Ministerio de Salud Pública, en Brasil es INVISA. Todo producto cosmético que ustedes adquieran tiene que estar aprobado por la autoridad sanitaria. ¿Por qué? Porque la autoridad sanitaria es la que se encarga de regular desde la formulación hasta la elaboración de estos productos bajo estrictas normas de buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura, es decir, de que hay un protocolo, un procedimiento que se debe seguir para elaborar estos productos. Ustedes recuerden que son productos que son ricos en materia orgánica, que su principal ingrediente es el agua y que esto favorece el desarrollo de microorganismos. Por eso, que en su fórmula se le agrega un conservante que lo que hace es evitar el desarrollo de cualquier tipo de microorganismo durante la vida de anaquel del producto. La vida de anaquel es la vida del producto siempre y cuando yo no lo haya abierto. Si ustedes chequean en los envases de los productos, se van a encontrar con un dibujito que es un pote con una tapita que dice 6M, 12M, 18M. Eso quiere decir que una vez abierto, lo puedo utilizar esa cantidad de tiempo, siempre y cuando lo haga de una manera correcta, no metiéndole los dedos, dejándolo abierto, porque esos 12M no se van a cumplir. Yo lo que les recomiendo, porque muchas veces, otros tienen fecha de vencimiento, es una vez que lo abren, o le escriben la fecha de vencimiento o la fecha de apertura para ir calculando cuándo se va a vencer. Quizás se les termina antes. No adquirir productos de origen sospechoso. Hoy en día está en boga el tema de la cosmética natural. No estoy en contra de la cosmética natural, pero tengo ciertos recaudos para utilizarla dentro del gabinete. Yo dentro del gabinete tengo que utilizar productos de uso profesional o productos, como dije anteriormente, autorizados. La cosmética natural, hoy por hoy todos aprendemos a hacer el famoso shampoo sólido en casa, en la mesada de la cocina. Eso yo no lo puedo utilizar dentro del gabinete porque no tiene los procedimientos correctos ni las medidas de higiene como se la tiene en la industria. Entonces, chequen de dónde vienen los productos. Si utilizan maquillajes, chequen que sean de una fuente fidedigna. He estado viendo videos y he investigado sobre el origen de los maquillajes de origen chino, que no se elaboran con condiciones higiénicas acorde, y eso va directamente a nuestra piel. Conserve su producto en un envase original, no trasvasen, es decir, si tienen un producto y salvo que se haya roto el envase, bueno, en ese caso sí lo van a tener que trasvasar y bueno, y si no cayó al piso, ¿no? Pero lo ideal es que no se trasvase, está prohibido trasvasar. Yo recuerdo que cuando era chica mi abuela era cosmetóloga y del pote original le preparaba una muestrita que se la llevaba a la casa. Nosotros no sabemos en qué condiciones higiénicas puede llegar a estar ese envase destino. Entonces lo ideal es no trasvasarlo, conservarlo en su envase original.
No mezclar productos que no sepamos si se pueden mezclar. Si ustedes hicieron algún curso de química cosmética y saben que hay productos que se pueden mezclar, háganlo. Pero sin conocimiento, no mezclen porque pueden llegar a provocar alguna reacción alérgica. No adicionarle tampoco medicamentos, corticoides. Si hicieron algún curso de química cosmética, repito, en donde sepan que le pueden agregar algún principio activo, o la crema viene con algún aceite esencial que se puede agregar, como es por ejemplo el caso del gel neutro, que le puede agregar un aceite esencial para hacer masajes, ahí sí, pero siempre chequeen que se puedan mezclar. El lugar de almacenamiento de nuestros productos no es la mesa auxiliar. La mesa auxiliar no es dormitorio de productos, ni de frascos, frasquitos, no. Nuestros productos deben estar al resguardo de la contaminación ambiental. No tengo un mueblecito, bueno, busco una caja con tapa y lo guardo. Primero porque la contaminación ambiental, aunque no la veamos, se deposita. Hay productos que tienen mayor tasa de uso, que con mayor frecuencia los empleamos, entonces en su manipulación como que la contaminación ambiental no le doy tiempo a que se deposite. Pero hay otros que quizás están más guardados, más tiempo guardados, y si esa contaminación se depositó y pueden estar sucios en su superficie. No tenerlos expuestos a fuentes de calor ni de humedad. Ejemplo, terminé de trabajar el viernes a las 6 de la tarde, quedó todo arriba de la mesa auxiliar, me fui, vuelvo el lunes, resulta que dejé el aire acondicionado prendido en calor porque era invierno, a su vez la ventana quedó media abierta, entró el solcito y esa crema quedó abierta con la tapa así. El lunes eso es una selva amazónica de microorganismos. Entonces, no los voy a dejar. Yo, entre cliente y clienta, debo vaciar la mesa auxiliar. No importa que vaya a utilizar los mismos productos, debo limpiar absolutamente todo. Ustedes imagínense que con mis manos, mientras estuve trabajando, estuve tocando la cara de mi clienta y los productos. Entonces, yo tengo que limpiar todo eso. Y vuelvo a colocar. Limpio la superficie, saco los restos de papelito, capaz puse un papelito o un mantelito, lo limpio y vuelvo a empezar. Muy importante chequear los cambios organolépticos, y acá sí hablamos de microbiología completamente pura. El cambio organoléptico puede provocarse por la presencia de microorganismos que se manifiestan de diferente manera. Se pueden manifestar formando películas, formando precipitados, formando fantasmitas, formando burbujitas, rajándome el producto, cambiándole el olor. Si era de 2 fases, se hizo una faz. Obviamente abrir la tapa y encontrármelo al microorganismo, como es en el caso del hongo y la levadura, que son los más evidentes, 2 manchas verdes o 2 manchas anaranjadas brillantes, con olor frutal como lo tienen las levaduras, o como el olor a moho, a humedad que tienen los hongos. Eso es muy importante que lo chequeemos, que estemos atentas a todo eso, porque ese producto no lo voy a poder colocar sobre el rostro de mi cliente. Ni pensar en sacar ese pedacito y seguir, no, terminantemente prohibido. ¿Por qué? Porque si llega a ser un hongo, nosotros no sabemos hasta qué profundo fueron sus hifas, ¿sí? Las hifas son sus ramificaciones, las cuales, como si fuesen las raíces de la planta, el hongo busca recursos, alimento, oxígeno, agua. No saco el pedacito y lo sigo usando, lo debo descartar. Dentro de lo posible, descarto el contenido en el inodoro y lavo el pote y lo tiro así, para evitar contaminar el medio ambiente. No introducir los dedos y usar espátulas limpias. Si nosotros tenemos que aplicar una máscara y esta máscara viene en un pote, yo, ¿cómo la voy a aplicar? Este pincel lo voy a introducir y lo voy a aplicar directamente sobre la cara de mi clienta. No, voy a agarrar una espatulita, voy a sacar una cierta cantidad de producto, lo voy a fraccionar en un recipiente limpio y de aquí sí voy a poder tochar N veces hasta que termine de utilizar la máscara. ¿Por qué? Porque yo todo esto después lo voy a lavar. Si sobra, no se guarda. Si sobra, se descarta. Pero uno ya tiene el entrenamiento y sabe de poner poquito y volver a cargar. Su defecto, me quedé corta, vuelvo a cargar y coloco. Pero de acá yo a la cara puedo ir todas las veces que quiera, total esto yo lo voy a lavar. Este producto lo cierro correctamente y lo vuelvo a utilizar.
si yo introduzco el pincel que fue en contacto a la piel, lo que hago es llevar todos los microorganismos de la piel de mi clienta ahí adentro y ese producto lo cierro y les dejé todas las condiciones ideales para que se desarrollen los microorganismos. Bien, dentro del gabinete nosotros generamos residuos, ¿sí? El residuo es aquel objeto o bien que se convirtió en inaprovechable, en usado, en desecho, que lo voy a obtener después de cualquier tipo de proceso, tratamiento o servicio. En este caso fui como un poco extremo porque no encontré una foto de cesto de basura de un gabinete. Acá hay aguja. Esto está mal. O sea, esto no es así y ahora vamos a ver por qué. Ustedes no pueden descartar los residuos si son cortopunzantes de esta manera. Está mal. Entonces, el residuo es aquel objeto que ya no utilizo, no me sirve más y que lo voy a tirar al medio ambiente. Y aquí es donde tengo que prestar atención al tercer actor del cual les hablé al principio. Lo debo cuidar al medio ambiente. ¿Cómo se clasifican los residuos? Nosotros dentro de la clasificación de residuos podemos hablar de no peligrosos y de aquellos que son peligrosos. Dentro de los no peligrosos tenemos los reciclables, que nosotros una vez que, por ejemplo, un pote de crema que yo tiré a la basura, si lo tiro limpio, alguien lo puede encontrar y darle otro uso, o yo misma lavarlo y convertirlo en otro objeto, dándole una segunda vida. Aquellos que son inertes, que no va a pasar nada, no afectan al medio ambiente, y los que son biodegradables, como es por ejemplo la paletita de baja lengua de madera. Y luego tenemos los peligrosos. Ahí tenemos los que pueden llegar a ser infecciosos, los químicos, sobre todo si trabajamos con ácidos, ese frasquito donde ya no tengo más ácido, yo siempre recomiendo que lo laven y lo tiren limpio, porque ese resto es contaminante. Y los tecnológicos, que no sería nuestro caso. Hoy por hoy, y gracias a la pandemia, todos los residuos que nosotros generamos son potencialmente peligrosos o infecciosos. Desconocemos si nosotros estamos atendiendo a algún asintomático, es decir, que vamos a tener potencialmente peligroso o infeccioso. ¿Dónde voy a encontrar este tipo de residuos? En el baño y en el gabinete. Una recomendación que les hago, que quizás a veces no la tienen en cuenta. En el baño sí o sí, el papel higiénico debe ser descartado al baño, al inodoro. Tiene una función. El papel por eso tiene esa consistencia, por eso el inodoro trae tabla. ¿Por qué? Porque han investigado y comprobado que el papel higiénico que se descarta al cesto de basura del baño es un 50% más contaminante que el que se descarta dentro de la taza del inodoro. ¿Por qué? Porque obviamente no está en contacto con el agua, que puede diluir el contenido del papel. Y además está a decir que cuando uno hace la descarga del inodoro, debe cerrar la tapa para evitar la expansión de esos aerosoles que se provocan. En el baño yo recomiendo que a partir de ahora descarten la toalla de tela, porque la toalla de tela queda húmeda y favorece el desarrollo de microorganismos en su interior. Utilicen toallas de papel descartable. Puede ser el famoso sistema que viene pegadito en la pared y precortadas, el rollo, o puede ser el rollo de cocina, pero que sea de papel, no secarse las manos con papel higiénico. Y otro de los residuos que generamos nosotros están dentro del gabinete, obviamente. Algodones, palitos baja lengua, discos de algodón, envases de recipientes, y finalmente vamos a tener los cortopunzantes. Ese cesto de basura que vimos al principio está mal. Nosotros no podemos mezclar residuos del gabinete o del baño con los cortopunzantes, porque ponemos en riesgo nuestra integridad y la integridad de quien vaya a recolectar ese residuo. Entonces, para todo lo que sea aguja, jeringa, bisturí, lanceta, cartuchos de Dermapen, viales de vidrio, todo aquello que corte o pinche, lo voy a descartar en el descartador de cortopunzantes. Este descartador, este cestito, es el único que no lleva bolsa. Una vez vi este descartador con bolsa. No, porque es como tener un erizo enojado adentro de una bolsa. Una vez que se llena 3/4 partes, en algunos lugares lo inactivan volcándole alcohol al 70 o lavandina al 5%, cierran la tapa y lo descartan.
este recipiente lo pueden descartar tranquilamente en los residuos, porque el recipiente es tan resistente que no va a sufrir perforación. Pero si están en una clínica, o su gabinete está incluido dentro de una clínica que tiene el contratado el servicio de retiro de residuos peligrosos, se lo entregan al personal que hace el mantenimiento o la limpieza, y se lo llevan el servicio. Bien, ¿dónde voy a almacenar mis residuos? Siempre es muy importante que el cesto de basura, lo ideal sería el cesto de basura que vimos anteriormente, tapa y pedal, ¿sí? Y ese recipiente tiene doble recipiente, en su interior tiene un baldecito. Ese sería el ideal. Y lleva bolsa, por supuesto. Siempre debemos descartar nuestros residuos de gabinete en la bolsa, ¿sí? Y tratar en lo posible que tiene tapa. No tiene tapa, con la bolsa está perfecto. ¿Por qué el pedal? Porque de esa manera evitamos tener que estar tocando el recipiente de la basura. ¿Por qué voy a utilizar doble bolsa? Porque en el caso que yo no tenga servicio de retiro de residuos, lo que voy a hacer es colocarme los guantes, elemento de protección personal, busco una bolsa y voy a buscar la bolsa del baño, la bolsa del gabinete y la otra bolsa que tenga dentro del consultorio, voy a hacer un nudito y lo voy a descartar. De esa manera como que se protege un poco más el medio ambiente de cualquier agresión, le hace un perro que rompa la bolsa. Doble bolsa es más resistente. Si pueden utilizar y las consiguen, la bolsa roja está bien, porque son más rígidas, o hay algunas verdes que vienen más rígidas que la bolsa común de basura. Ya hablamos del rejunto con los residuos domiciliarios o al servicio de retiro. Bueno, para finalizar, vamos a hablar de unas medidas preventivas que siempre les recuerdo que las tengan en cuenta, porque después de haber realizado varios relevamientos y haber hecho varios relevamientos para habilitar gabinetes, me he dado cuenta de algunas cuestiones que no se tienen a veces en cuenta, entonces hice como un listado. Yo les cuento, en la industria farmacéutica, cada tanto vienen las auditorías, en donde se listan cuestiones que están fuera de lugar, desvíos, observaciones, oportunidades de mejora, le llamamos. Y luego, una vez al año, el ANMAT organiza congresos en donde se exponen todos esos desvíos, sin dar los nombres de las empresas, por supuesto, para que todos nos retroalimentemos y digamos, ah, che, mirá, esto hizo esto, yo en la empresa lo tengo así. Entonces esto es como un listado de cosas que yo estuve viendo, que faltaron en algunos gabinetes y que quizás es conveniente reforzar si no las tienen en sus gabinetes. Primero, mantener el orden y la limpieza permanentemente. Un gabinete ordenado, un gabinete despojado, y acá vuelvo a agradecerle a la pandemia porque nos hizo despojar, de tener una decoración bien minimalista, sencillita, limpita. ¿Por qué? Porque entre cliente y clienta yo tengo que limpiar, y cuanto más objetos decorativos tenga, más tiempo voy a perder en limpiar estos elementos. Y yo lo que quiero es, entre cliente y clienta, achicar esa brecha y poder agregar más turnos dentro de la gente. Donde haya un mayor orden y limpieza y una correcta iluminación, no voy a correr riesgos de ningún accidente, de ningún incidente. No voy a tener la posibilidad de que me proliferen insectos, porque muchas veces uno dice, hay una hormiguita, hay otra hormiguita, a los 15 días tengo el hormiguero detrás de la puerta, una cucarachita, un mosquito, a veces no prestamos atención. Cuando hay luz, los insectos no se acercan. El orden y la limpieza también a mí me permite trabajar con mayor facilidad, moverme con mayor comodidad dentro del gabinete. Chequen el espacio del gabinete, no atiborren de objetos de aparatología que ustedes no puedan circular, que puedan llegar a quedar enganchadas, como por ejemplo con una manguera, con un cabezal, que también sea cómodo para nuestros clientes. Las herramientas, los elementos y el instrumento de trabajo, así como cualquier tipo de superficie inerte que entre en contacto con la clienta, la debo limpiar y desinfectar entre cliente y cliente, o si hay algún derrame accidental, pero tiene que estar desinfectado. Y en el caso de las herramientas,
todo debidamente guardado. Observen esa foto en donde esa mesa auxiliar está llena de objetos sucios. Esa mesa auxiliar tiene que estar despojada, limpia, sin absolutamente nada. A simple vista se la ve muy en orden y limpieza, pero si uno hace foco en esa mesa, hay un montón de objetos al lado de la ventana que están contaminados. Entonces, todas mis herramientas las debo guardar. Chequen el estado de conservación de los envases de sus productos o elementos descartables. Una recomendación que les hago cuando compren los guantes, el corte que le hagan a la tapita que tienen que abrir, primero no lo hagan con un elemento cortopunzante porque corren el riesgo, como los guantes vienen muy apretaditos, de lastimar un guante. Respeten la línea de puntos. Luego, si lo van a abrir, que no queden todos los guantes salidos. Traten en lo posible de que queden guardaditos, porque tampoco es cuestión, no son estériles los guantes, pero tampoco es cuestión de que los tenga contaminándose expuestos dentro del gabinete. Usar el blanco de gabinete limpio y de uso exclusivo por cliente. Cuando hablo de blanco de gabinete, hablo de las sábanas, hablo de la almohadita, que puedo compartirla porque le puedo poner una toallita, hablo de las vinchas, hablo de la cofia, hablo del elemento de protección que le voy a dar a mi clienta para que se suba a la camilla. Es mucho más higiénico que nuestra clienta suba a la camilla con algún elemento de protección descartable o reutilizable, ustedes lo manejan, y no con la ropa de calle. Nuestra camilla es como si fuese la camilla del quirófano. Es impoluta y tiene que conservarse así permanentemente. Además, ¿qué más agradable que a uno le hagan un servicio estético despojado de cualquier tipo de presión? Es decir, el corpiño, el jean, las medias, es mucho, se recibe mejor. En ese momento ustedes piensen que nuestro metabolismo basal disminuye. Y si yo estoy apretujada, no lo voy a recibir de la mejor manera. Ni de más está decir que nuestro jean lo apoyamos en todos lados. Es decir, cuando llegue la clienta, que se saque la ropa, se ponga una batita, un camisolín, una toallita, y que suba de esa manera a la camilla. Tratar en lo posible de reemplazar lo que se puede, obviamente, todas esas herramientas que hoy hablamos de que son estériles, que son de un solo uso, que se tienen que descartar, no puedo reemplazarlas por reutilizables, pero sí las espátulas, los pinceles, los recipientes, traten en lo posible de que esto no sea descartable, que se pueda reutilizar. Imagínense que esto es una superficie lisa que se puede lavar tranquilamente, reutilizar y guardar. Entonces, tratar en lo posible de, en vez de quizás friselina, volver a la tela, es decir, una sábana de tela, la cual yo la puedo lavar y desinfectar en casa, en el lavarropa. Obviamente no lo voy a mezclar con la ropa de la familia, pero sí que se pueda reutilizar. Es decir, yo pueda tener un cesto o un recipiente en donde vaya descartando, por ejemplo, el blanco de gabinete. Dentro de ese cesto de basura, lo lavo y lo vuelvo a llevar al gabinete. Antes que me olvide del blanco de gabinete, cuando yo lo traigo limpio de casa, no lo voy a dejar expuesto en una estantería, suelto, no. Si lo traigo en una bolsita, lo conservo en una bolsita, si lo puedo guardar en un placar que tenga puerta, porque ustedes imagínense que eso está recibiendo la contaminación ambiental y eso después va a entrar en contacto con la piel de mi clienta, no sé en qué estado puede estar su sistema inmunológico y le puede provocar una alergia. Leer atentamente las etiquetas de los productos, así como debo chequear la fecha de vencimiento, de que sean productos autorizados, chequear para qué destino es ese producto. Si yo estoy utilizando un destino que es para un producto que es para rosácea o un producto que es un poco más abrasivo, no lo voy a cruzar, prestar atención que sea para la patología o la afección que voy a trabajar. Siempre tener ese recaudo. Preguntarle a la clienta si es alérgica a algo en particular, quizás sea alérgica al látex, esa es otra cuestión que tienen que tener en cuenta. Yo empiezo a trabajar con guantes de látex y resulta, la toco a la clienta y empieza a hincharse. Esa es una cuestión muy importante. Preguntarle a nuestra clienta si es alérgica a algo, porque puede haber algún producto que nosotros utilicemos que le pueda provocar alguna alergia. Hoy por hoy la gran mayoría de los productos son dermatológicamente testeados y no provocan alergias.
Capacitaciones permanentes. Y acá es donde a mí me gusta mucho hablar del tema, porque no importa la vía por la cual ustedes hayan adquirido el título de cosmetóloga o cosmetría. Hoy por hoy hay varios caminos. Uno de ellos son los institutos privados y otro es la universidad. Ya hay muchas universidades que brindan las carreras de cosmetología y de cosmiatría a nivel universitario. No importa el camino que ustedes vayan a elegir. En el caso de Santa Fe sí importa, porque para poder ejercer en la provincia sí o sí tenemos que haber pasado por la universidad o habernos nivelado si estudiamos por otro instituto. Pero en el resto del país todavía esto no pasa, así que ustedes pueden elegir el camino que quieran. Lo importante es que cuando ustedes les den el título, esa es la llave. Después, con capacitaciones permanentes, ya sea formales dentro de una institución o informales, como puede ser una capacitación como esta, un congreso, un taller, un workshop, vamos a abrir diferentes puertas. Y siempre que quieran adquirir una nueva técnica, adquirir un nuevo servicio, su gabinete, con una nueva aparatología, deben capacitarse. Si hablo de aparatología, yo le debo exigir a quien me lo venda que me capacite, que me entregue el manual del usuario, las fichas técnicas, los consumibles, cada cuánto tengo que hacerle mantenimiento preventivo, dónde compro los repuestos, si ese service está cerca de casa, qué pasa si se prende una luz verde o una luz roja, y más, sobre todo en estos tiempos en donde no hay como un control y se alquilan aparatología cualquiera. Y más estoy haciendo hincapié en lo que es depilación definitiva. La depilación definitiva es un servicio que lo debe realizar un profesional debidamente capacitado. Pero así sea que compren una espátula ultrasónica o un esterilizador de cuarzo, siempre deben preguntarle a su proveedor todas esas cuestiones. Y tienen que estar capacitados, no es cuestión de soplo y hacer botella, como decía mi abuela. Me compro el aparato y me capacito. Y sobre todo si lo alquilan, exíjanle cuáles son los recaudos que tengo que tener, pues no vaya a hacer cosas que toque algo y cuando lo tenga que devolver esté roto y yo lo alquile. Uso correcto de los elementos de protección personal. Si la pandemia nos hubiese agarrado sin TikTok, sin Instagram, sin Facebook, sin WhatsApp, nos hubiésemos extinguido como los dinosaurios. Gracias a estas redes estamos viendo muchas cosas y en nuestro afán de vender nuestros servicios estéticos subimos cualquier cosa a las redes. Y ahí es donde se ve que se dan servicios estéticos donde el profesional no tiene elementos de protección personal acordes, si los tiene están mal, exceso de billutería, malas normas de trabajo dentro del gabinete. El elemento de protección personal es la primera barrera, como hablamos hoy, para prevenir cualquier tipo de riesgo dentro del gabinete, incluso el ergonómico, porque no hice mucho hincapié en ese tema, pero si yo voy a tener una postura viciosa, capaz que a lo mejor me convenga comprarme una faja para tener una postura un poco más erguida y no provocar una dolencia en la espalda. Pero el elemento de protección personal, aunque muchos digan, ay no, me molesta, como la propaganda de, ay no, me molesta el cinturón de seguridad, tiene una función, y es prevenirnos de cualquier riesgo dentro del gabinete. ¿Cuáles son las cosas que están prohibidas? Además está decir que está prohibido fumar dentro del gabinete. No es muy agradable que a uno lo atienda una cosmetóloga que tenga olor a cigarrillo, o en la boca o en las manos. ¿Son fumadores? Bueno, y no hay manera de hacer cambiarlos de parecer. Van a tener que, si están vestidos dentro del gabinete, salir, sacarse la ropa, colocarse la ropa de calle, ir al lugar designado para fumar o en la calle, volver, vestirse nuevamente y lavarse bien las manos, bien la boca y evitar tener olor a cigarrillo. Está terminantemente prohibido comer dentro del gabinete, prohibido utilizar la camilla como mesada. Dentro del gabinete yo corro doble riesgo, que mi alimento se contamine con algún producto químico que haya dando vuelta dentro del gabinete, o que yo con alimento contamine algún producto de los cosméticos que utilizo dentro del gabinete. Que dentro del gabinete no se puede comer. No se puede tomar mate, bueno, y ahora en tiempo de pandemia queremos tomar mate, mate solo, mate listo, y solo en la kitchen, o el mate, o corremos el riesgo que se tumbe, que se vuelque la yerba, que manche. No. Las plantas.
ni de plástico ni naturales. Naturales vienen con tierra, porque básicamente están enterradas en la tierra, y en la tierra hay microorganismos, en las plantas hay microorganismos. Nosotros no sabemos en qué condiciones inmunológicas puede estar nuestra clienta, le puede provocar una alergia, las plantas ni las flores dentro de la vida. Si son plásticas, menos, porque más tierra juntan, y por más que las lavemos, juntan tierra. Son superficies irregulares en donde la contaminación ambiental tiene más fácil su poder de adherencia, lo mismo que tener una cortina de tela. Si la van a tener, traten en lo posible de que sea lavada cada 15 días, porque obviamente la cortina está haciendo de filtro de la ventana y la contaminación ambiental se deposita. Y detrás de la contaminación ambiental, ¿quién viene? Los microorganismos. Los animales. Nuevamente, con la explosión de las redes, vemos gabinetes en donde se está atendiendo, se está haciendo una higiene facial y el gato duerme en la panza, un maquillaje y la maquilladora tiene el perro en los brazos, o que el mismo cartel diga, el cartel del gabinete diga, somos pet friendly, y reciben al perrito, reciben al gatito. Si la dueña le encantan los animalitos en casa, pero todos sabemos que las mascotas transmiten enfermedades que hasta incluso pueden llegar a ser mortales, el animal se puede poner molesto, puede morder, está en una situación incómoda, además, ¿por qué lo tenemos que ir a exponer a un lugar donde 45 minutos no le vamos a poder dar la debida atención? Puede llegar a provocar un accidente, sale corriendo. Los animales dentro del gabinete, no. ¿Transmiten enfermedades? Sí, el gato transmite toxoplasmosis, y si nos vamos al extremo, el perro transmite rabia. Los niños en el gabinete. Montones de gabinetes vi mientras las madres estaban haciendo presoterapia o máscaras faciales, y los niños al lado, ¿por qué? Porque no tenían con quién dejarlos. No, los niños no pueden estar, porque es un lugar para adultos donde ellos pueden llegar a provocar un accidente o accidentarse, y no está bien. Excelente estado de salud, tanto nuestro como de nuestros clientes. Cuando yo hablo de salud, hoy por hoy, en tiempos de pandemia, sabemos que tenemos que tener excelente estado de salud y pedirle a nuestra clienta que también lo hagan. No es muy agradable estar trabajando con todo lo que nos tenemos que poner, hoy por hoy, reforzar la cofia, las gafas, capaz usan careta, el ambo, el camisolín, y estar con un estado gripal y tener ganas de estornudar. Es muy incómodo. Entonces es preferible, sabemos que el 90% de nosotros vivimos de esto, pero es preferible guardar 1 o 2 días cama para poder trabajar bien. Si yo en el momento que peor me siento estoy trabajando, seguramente voy a estar toda la semana en casa. Lo mismo para nuestra clienta, no solamente condiciones de salud adecuadas, sino condiciones higiénicas. Nosotros no tenemos por qué estar exponiéndonos a olores corporales desagradables. La higiene ante todo. La higiene es salud, la limpieza es salud. Así que, si están enfermas, les dice que les cancele el turno, y si ustedes están enfermas, no atiendan para evitar cualquier tipo de contagio. Sabemos que nosotros, utilizando todos los elementos de protección personal, no vamos a contagiar. Y acá les doy un dato de color. El año pasado, cuando surge el tema de la pandemia, fuimos una de las primeras provincias que redactó el protocolo de bioseguridad COVID para centros de estética. Luego se fue replicando el resto del país, y ese protocolo al día de hoy se sigue aplicando, lo seguimos utilizando, porque obviamente no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener con nosotros, pero lo han validado las matriculadas de la provincia, porque no hemos detectado ningún caso de COVID que se haya contagiado por el accionar de la cosmetóloga. Es decir, que si la cosmetóloga se contagió es porque lo hizo fuera del gabinete. Es decir, que las chicas cumplieron como corresponde el protocolo, tomando las temperaturas, higienizando las herramientas, higienizando el ambiente, utilizando elementos descartables, y de esa manera validaron el protocolo de bioseguridad. Bien, hemos concluido. Cualquier duda o consulta, acá tienen las vías con las cuales se pueden contactar. Esto lo van a ver grabado. Si ustedes han participado de alguna charla mía, ya sea grabada o presencial, acá tienen mi número de teléfono. Siempre me dicen, Natalia, he participado en una charla tuya, me surgió una duda, ¿me podés?
siempre voy a estar dispuesta porque el tema de la bioseguridad es muy importante dentro del gabinete y es importante que lo tengamos en cuenta. Sabemos que no tiene muy buena prensa, como puede ser una nueva técnica de innovadora o de avanzada hoy por hoy en estética y en cosmetología, pero sí es importante tener en cuenta este tipo de pautas y si quieren ampliar del tema, me avisan. Les agradezco que me hayan escuchado y nos vemos en otra oportunidad.